Muy buenos días. La alcaldesa de Bogotá anunció ayer 204.000 millones de pesos del cupo de endeudamiento de la ciudad para la investigación científica de tratamientos y vacunas para la COVID-19 en una alianza con las universidades. ¿Qué podemos decir al respecto? Celebramos que se prioricen recursos para la investigación en el país y que sobre todo se tenga prioridad con alianza en universidades, allí donde están los grupos de investigación, los centros de desarrollo, los centros de investigación que vienen haciendo un trabajo hace muchos años y bajo lineamientos de conciencia se han organizado en su estructura. También hay que aclarar que hay muchos de estos centros de investigación y grupos de investigación que no hacen parte de las universidades, pero normalmente cooperan en equipo con ellas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud tiene grupos que trabajan con muchas universidades y allí también se centra el desarrollo de investigación biomédica del país. Por dar un ejemplo, hay otros grupos en diferentes lugares del país, en las ciudades, específicamente en las ciudades capitales y centrales. Aunque todo este recurso parezca bastante, que sí lo es, siempre será limitado en el avance de las ciencias. Para la investigación científica no hay un monto definido, pero también se ha dicho que dentro de los presupuestos de la nación y de los presupuestos de territorio, entre más se invierta en educación, más se invierta en ciencia, más se invierta en desarrollo, más se invierta en investigación científica, pues las posibilidades de desarrollo, de trabajo, de cultura y de convertir una nación más próspera es mejor. Eh, Tres puntos específicos de lo que se podría hacer con este tipo de inversiones y vamos a priorizarlos entre investigar sobre tratamientos específicamente para COVID-19. El segundo aspecto es investigar sobre vacunas y qué alcance podríamos tener desde Colombia. Y en el tercero, otros aspectos importantísimos dentro del proceso de una pandemia como COVID-19 y que debemos considerar. El primer aspecto es investigar sobre tratamientos. Ya hay unos avances importantes en Colombia donde se adelantan ensayos clínicos aleatorizados, controlados con toda la rigurosidad científica y ética. Se prueban fármacos en diferentes etapas de ese proceso de investigación con permisos y criterios específicos. Hay unos estudios muy interesantes con líderes nacionales, líderes de equipos de investigación, personas investigadores en el sistema de ciencia y tecnología de las universidades reconocidos que están liderando estos equipos y que avanzan con resultados. Ya han dado algunos aspectos importantes de fármacos que se podrían usar pero con algunas limitaciones importantes. También se ha avanzado en otros que definitivamente no tienen ningún efecto por ahora y en otros que todavía se necesitan unas muestras mucho más grandes porque probar medicamentos no es fácil y hay varias etapas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las etapas que se utilizarían específicamente en ese segundo aspecto del que hablaremos, que es la investigación con vacunas, que tiene una similitud muy importante también en la elaboración de fármacos, porque los fármacos también atraviesan este tipo de fases. Aquí hay un punto interesante porque ya Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como universidades, soy testigo en la Universidad Nacional de dos convocatorias que se han realizado para buscar nuevos tratamientos, nuevos desarrollos y nueva investigación en vacuna y que se ponen algunos recursos en consideración. Obviamente que se necesitan otros recursos importantes y estos están muy bien a nivel distrital que podrían trabajar en alianzas varias universidades, no solo de Bogotá, sino del país. Se buscan candidatos terapéuticos, se prueba efectividad y se pueden utilizar estudios multicéntricos o cooperar con estudios internacionales en esa evaluación de fármacos para que, uno, primero, avancemos mucho más rápido, segundo, tengamos unas muestras representativas y tercero, sean menos costosos para el país, pero con desarrollos y con posibilidades para nuestros investigadores. En el segundo aspecto, pues se puede investigar en vacunas y no necesariamente estoy hablando de que nosotros generemos la vacuna. Ya hay un desarrollo importante en la generación de vacunas en el mundo, específicamente para COVID. Pero hay que tener tres componentes para entender qué significa hoy, en el siglo XXI, hoy, en el 2020, y para COVID, específicamente una vacuna en este tipo de nueva enfermedad originada por un coronavirus. Eh, en este punto de la de investigar en vacunas también hay que tener tres componentes específicos. El primero es ese que estoy hablando de la elaboración de la vacuna. El segundo es la compra y comercialización o lo que llaman los laboratorios farmacéuticos
la fase 4 de la investigación, que es mirar los mercados y mirar cómo se compite en ello. Y el tercer aspecto de este punto de investigar vacunas tiene que ver con el programa de inmunización en terreno, es decir, cómo se pone a funcionar, cuántas personas se deben vacunar, a quiénes se deben vacunar. En el país tenemos diferentes tipos de vacunas y no necesariamente los cubre todas las personas. Hay algunas que el esquema se enfatiza en personal de salud, la mayoría de vacunas se enfatizan en los niños, pero también hay un grupo de vacunas para los adultos mayores, como en el caso de neumococo. Pero desde el primer momento hay que mirar esos tres aspectos. Entonces, para ver esa investigación como vacunas en la elaboración, pues Colombia no es ajena a la elaboración de vacunas. Y ya que les mencioné, el Instituto Nacional de Salud tiene un componente histórico que desde inclusive antes de su fundación de 1817 como Instituto Samper y Martínez, desde 1887 aproximadamente, se venía desarrollando vacuna a través de un médico veterinario en una cosa que se llamó el Parque de las Vacunaciones, financiado por la Junta de Higiene del momento, y se desarrolló allí la primera vacuna específicamente en el territorio colombiano y se lograron las primeras coberturas. Luego más tarde desarrollaron hacia la década del 37, se desarrolló la segunda vacuna con alianza con la Fundación Rockefeller para producir vacuna de rabia y se produjo en Colombia. Y más adelante se hizo un laboratorio dentro del Instituto Nacional de Salud y se produjo mucha vacuna. O sea, sí se elaboró vacuna en Colombia. Entonces, no seamos extraños en programas de vacunación, si es posible, y estamos hablando históricamente se ha hecho. En Colombia hay avances en el desarrollo de posibilidades y prototipos de algún tipo de vacunas y se han fabricado, como les decía, este tipo de vacunas dentro de instalaciones del Instituto Nacional de Salud que lastimosamente en el 2012 cerró. Aquí hay que pensar en que hay que hacer investigación y volver a recuperar esas posibilidades de elaborar vacuna, posiblemente en esa fase de la comercialización o fase de implementación de programas. ¿Por qué? Porque una vacuna puede costar muchísimo. Normalmente de cada 100 vacunas 95 fracasan en su intento para un mismo microorganismo y el tiempo, lo mínimo que se ha considerado son 10 años en estas fases de elaboración y puede llevarnos mucho más tiempo. Hay vacunas que llevan 10, 20 años, 30 años y pues ahora en esta carrera maratónica para ganar tiempo pues se han disminuido las fases por la cooperación y el dinero que existe y también por las tecnologías, ¿no? Entonces, en la fase primera, que es la fase exploratoria, tratan de comprender la enfermedad, los datos epidemiológicos, las proteínas que están involucradas para prevenirla o tratarla, qué conocemos del virus, qué conocemos de la enfermedad, cómo se comporta. Y podemos decir los tiempos de incubación, podemos conocer la estructura del virus o ya se ha decodificado, es un virus RNA. También sabemos quiénes son los más susceptibles, están asociados con algunas enfermedades crónicas, grupos de tercera edad, personal sanitario es el más susceptible de contagio y también existen unas probabilidades de muerte en términos de lo que puede pasar una vez se hospitaliza a una persona. En esa fase exploratoria pues hay mucha información y eso, la información y hoy abierta al mundo ha permitido que los grupos de investigación y elaboración de vacunas avancen mucho más rápido porque la información también avanza muy rápido. Para pasar a una segunda fase que es la preclínica, donde se trata de verificar la eficacia de la vacuna, si la vacuna funciona, si los antígenos de interés se expresan correctamente, si induce una respuesta inmune protectora. Y ahora hay un punto clave también es conocer esa respuesta inmune y con pruebas que permitan medir los anticuerpos realmente. Hay una discusión interesante, sin embargo, en eso se ha avanzado, se tiene la posibilidad hoy tecnológica de rápidamente evaluar este tipo de inmunidad protectora, cuál es la seguridad y si la vacuna es bien tolerada y no provoca efectos adversos. Eso es importante trabajarlo en la fase preclínica. Hay que decir que esta fase preclínica, que los estudios utilizan cultivos celulares y modelos animales en experimentación. Pasemos ahí mismo, en ese punto de elaboración de vacunas, es la fase importantísima en muchos estudios y que celebra la gente con mayor ánimo, que es la fase clínica, que es el desarrollo clínico del proceso de elaboración de vacunas, que se compone normalmente en 3 fases. Entonces, en las 4 grandes fases, en la exploración, la preclínica, la clínica y la comercialización. Sin embargo, en la clínica hay otras fases, para que lo entiendan. Cuando la gente está hablando de las fases de vacunas y en cuáles participamos, pues nosotros estamos participando y ya participamos en generar documentos e información en la fase exploratoria. Estamos, y el ministro de Salud en estos días anunciaba que Colombia puede participar en esta fase clínica con una alianza a través de acuerdos de cooperación. En esto hay 3 subfases, llamémosla fase clínica, subfase
fases, una fase 1, que es ese primer intento de evaluar la vacuna candidata en humanos, involucra un pequeño grupo de adultos de entre 20 y 80 años, y si la vacuna está destinada a niños, pues los investigadores primeros evalúan la vacuna en adultos y después reducen la edad de los sujetos hasta alcanzar su objetivo en las personas. Obviamente tienen que mirar la dosis, en ese punto también se tiene que evaluar la seguridad, determinar el tipo, alcance, la respuesta inmune que provoca. En la fase anterior se ha evaluado qué tipo de vacunas, cuál es la vía de administración y bueno, ustedes han visto que a veces se vacuna en un brazo, se vacuna intramuscular, se vacuna intradérmico, otras son algunas gotas en la boca, pues son diferentes vías de administración en lo que también se estudia. En la fase 2 el grupo se amplía a varios cientos de individuos para estudiar dosis diferentes de personas que están infectadas o en grupos de riesgo, asintomáticos. Estos ensayos son aleatorios y bien controlados. Y aquí es donde estábamos diciendo que posiblemente puede participar Colombia también y con sus grupos de investigación en hacer ese trabajo de campo directamente, hacer pruebas en las fases clínicas de la vacuna. Los objetivos de esta segunda fase son estudiar la seguridad, nosotros le llamamos a la inmunogenicidad, la capacidad que tiene el sistema inmune de nosotros de reaccionar frente a un antígeno, la dosis propuesta, el calendario de inmunizaciones, el método de administración de la vacuna estaría en esta segunda fase, como les vengo hablando. Hay una fase 3 dentro de este componente, donde las vacunas candidatas exitosas de la fase 2 pasan a ensayos más grandes con miles de personas. Estas pruebas del proceso de elaboración de vacunas son aleatorias, involucran, es decir, seleccionados al azar, la vacuna experimental que se está probando contra un placebo específicamente, y el objetivo de esta fase es evaluar la seguridad de la vacuna, dado que algunos efectos secundarios podrían no aparecer en los grupos más pequeños de sujetos probados en las fases anteriores. Entonces, en esa fase clínica es importantísimo y ya se anuncia esa participación, lo vengo diciendo, los grupos COVAX en Colombia. Es un grupo que a través de acuerdos multilaterales tratan de establecer, de financiar ciertas fases de la investigación y sale menos costoso a la hora de la comercialización. Si logramos participar en ese tipo de procesos, pues posiblemente la industria farmacéutica a través de esos acuerdos genera primero la posibilidad de obtener tempranamente la vacuna y segundo la posibilidad, una vez tengamos la fase de experimentación, también nos ahorramos otros tiempos más adelante de investigación porque ya hemos conocido en nuestro terreno las variables tanto de persona, epidemiológicas, personas, lugar y tiempo, como las variables de lugares específicamente y las variables ecológicas y ambientales que podrían afectar la efectividad de la vacuna. En el cuarto componente rápido de esta parte de vacunas está la poscomercialización y en esta fase pues hay que pedir autorizaciones reglamentarias, hay que recopilar toda la información, las fuentes previas, todos los resultados que se han hecho en las fases anteriores y presentarlas a las autoridades sanitarias correspondientes. Viene el proceso de fabricación y para producir un lote de vacunas normalmente se tardan 22 meses, pero ahora estamos hablando que hay este tipo de alianzas y la posibilidad de reducir esos tiempos. Viene el control de calidad, durante el tiempo de producción se dedica un 70% del tiempo al control de calidad de la vacuna, porque es importantísimo ese control de calidad. Y luego viene el transporte, en esa fase de comercialización, viene luego el almacenamiento, tienen que crearse unidades de almacenamiento. Y afortunadamente Colombia tiene un programa amplio de inmunizaciones desde hace más de 35 años que funciona muy bien en las cadenas, específicamente de cómo se distribuye la vacuna desde que se compra en el país, desde que llega al país y cómo se distribuye. Eso hay que pensarlo, hay que crear programas. Ministerio ya ha avanzado en parte, pero también hay que hacer investigación sobre zonas susceptibles y lo que podría pasar y crear alternativas para que el canal fluya mucho más. Ya existen publicaciones en el mundo de estas fases y alegran a las personas, pero también lo importante es que coadyuvemos en este tipo de investigaciones, como lo acabo de decir, de las alianzas COVAX. Les contaba que el Instituto Nacional de Salud desde el 2002 dejó de fabricar vacunas y eso era importantísimo. Una cosa interesante, hay que buscar, investigar, hacer estudios, documentos técnicos, estudios económicos, específicamente estudios de factibilidad de la posibilidad de volver a que en Colombia se generen vacunas. Eso hay que hacerlo, hay que probarlo y decirlo. Lo contaba, hay que hacer estudios históricos también, histórico-epidemiológicos, de contar las pandemias, de contar las epidemias, pero también de contar en la historia desde 1897 cómo se creó, cómo se elaboró la primera vacuna antivariólica en Colombia, cómo todo este trabajo de Jorge Lleras Parra hay que investigarlo, trabajarlo, resucitarlo y ponerlo en contexto no solo
solo nacional, sino internacional, porque aquí se hizo mucha investigación, el papel del laboratorio Samper Martínez, qué pasó en la pandemia de 1918 y cómo este laboratorio hizo gran parte de ese proceso de investigación en lo que se pudo desarrollar, cómo fue esta introducción de la vacuna para la fiebre amarilla en convenio y cómo fue esta cooperación que se hizo con Estados Unidos, con Rockefeller, etcétera, etcétera. Viene por componente de investigación que debemos trabajar y que hay grupos de investigación muy interesantes en economía de la salud, grupos interesantes en mirar la estructura y costos en Colombia. Hay publicaciones y desarrollo específicamente de evaluación de tecnologías en salud. Hoy se habla de costos de 5, 20, $30 de las vacunas que posiblemente podrían llegar al mercado. Sin embargo, hay que mirar cuáles son las posibilidades de compra. Pongamos un ejemplo, en el programa ampliado de inmunizaciones en Colombia, adquieren mediante compra centralizada a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, a través de un mecanismo de cooperación solidaria, se obtienen las vacunas, jeringas y suministros que se utilizan hoy en el programa ampliado de inmunización. El programa ampliado de inmunización en Colombia cubre 21 vacunas para 26 enfermedades y ha logrado reducir este tipo de alianzas un 70% del costo que se hiciera de forma directa. Entonces el fondo rotatorio es el mecanismo por ahora más idóneo y que se ha establecido. El PAI viene funcionando desde 1977 y como un esquema regular gratuito para todos los colombianos. Yo creo que hay un trabajo interesante en evaluar. Hay que también invertir no solo en evaluar hoy COVID, sino evaluar coberturas como las últimas vacunas de hepatitis A que utilizamos en una dosis. Hay que mirar qué está pasando con los esquemas de vacunación. Estamos en coberturas del 95% en términos de cubrimiento de la población a vacunar, pero realmente cuál es la respuesta serológica. Y ahí empiezo a contar que en las posibilidades, en esa fase de implementación del programa, hay que mirar qué pasa en campo, cuántos costos se necesitan, qué personas, cómo se maneja la red, aunque existe bastante en Colombia, vuelvo y lo digo, pero también hay que investigar cuál es la seroprotección real. En este tipo de vacunas hay que mirar realmente cuánto tiempo dura la inmunidad, cómo es la respuesta inmune de esos anticuerpos, porque a pesar de que avanzamos rápidamente en los tiempos, el tiempo también nos dirá este tipo de esquemas regulares cuando habría que hacer refuerzos o aplicar o buscar otras alternativas o otro tipo de vacunas, o las posibilidades y reacciones futuras de la misma vacuna que tendríamos hoy por la velocidad con la que se está haciendo. Hoy se tiene claro, que el Ministerio de Salud pues lo tiene más medianamente claro, que la vacuna COVID, todavía no se sabe cuál, y por eso digo que habría un estudio económico donde miren estas posibilidades, que se espera una cobertura de 30 millones de personas y luego de eso hay una cobertura rebaño y eso se hace a través de estudios de investigación para mirar si se logran esas coberturas para disminuir la transmisión de la infección. Se espera que se hagan 6 meses, se tiene priorizado que son las personas del sector salud las primeras en vacunarse, los mayores de 70 años y las personas con comorbilidades. Por eso el primer factor que hablaba en la elaboración de vacunas, que es explorarlo, era interesante. Normalmente el primer grupo, que podríamos decir de grupo, equivale a unos 14 millones de colombianos. Bueno, aquí hay que invertir en evaluar las coberturas, en encontrar nuevas estrategias en esos programas de vacunación. Importantísimo un programa dentro del programa ampliado de inmunizaciones, este componente de educación. Hay que educar a la gente, porque también ha pasado en el caso de Colombia, cuando se van a implementar nuevas vacunas, hay una gran resistencia. Y en este caso, hoy con los medios de desinformación que existen a través de redes sociales, pues una vez elaborada la vacuna, ya se está diciendo muchas cosas que no son ciertas. Claro, lo entendemos científicamente, pero también hay que crear mecanismos e intervenciones educativas. Enfermería conoce muy bien de esto, de cómo llegar la educación sanitaria, específicamente en vacunas, y que la gente acepte este tipo de vacunas. Aquí hay que hacer programas de intervención basados en educación para que logremos adherencia a la vacunación. No solamente que todo el mundo quiera la vacuna, también habrá resistentes antivacunas en el mundo, haya movimientos y también existen movimientos de desinformación para vacunas que pueden permitir que no logremos las coberturas, lograr coberturas importantes, pues vamos a tener también una tasa de transmisión importante. Hay que investigar en medidas no farmacológicas, es
el tercer aspecto de las mismas, debemos mirar qué ha pasado con esto, con el confinamiento, con el cierre de las instituciones, con el empleo, qué ha pasado con la pobreza, qué pasó con las otras enfermedades en este proceso de confinamiento, qué pasó con la economía, las actividades culturales, sociales, la violencia. Todos esos factores hay que investigarlos. Tenemos datos, pasamos por una etapa de confinamiento, hacía rato que no se hacía, qué es esta estrategia PRAS, cómo ha funcionado, cómo funcionaron las pruebas, cuál fue los costos en salud. Tenemos que evaluar cuál fue el costo de la pandemia una vez atravesemos todos esos componentes, desde ya empezar a financiar investigación para tener fuentes reales de datos y así los grupos de investigación puedan tener resultados y enfrentarnos a futuras pandemias y futuras infecciones. Hay que investigar determinantes sociales, velocidad de transmisión, mirar cómo se comportó el sistema de salud, cómo se miraron los recursos, cómo se giraron. Hay que hacer unas cortes de las personas recuperadas, hay que estudiar la mortalidad, las tasas de mortalidad, hay que establecer la letalidad, hay que establecer y calcular el R sub 0 nuevamente, el R sub T del comportamiento, hay que calcular indicadores epidemiológicos adicionales como la tasa de infección, la tasa de propagación, hay que mirar mecanismos que también se dieron de protección, hay que explorar factores de riesgo. Otra cosa importante en la investigación y que se pueden invertir recursos con las universidades es que investigar el currículo. Luego de esta pandemia, muchos programas de salud tuvimos que ofrecer programas a través de la virtualidad, a través de la telepresencia. Hay que evaluar este tipo de preparación, qué pasó en estos tipos de pandemia. Hay que evaluar el impacto que tuvo el sistema educativo a través de nuevos sistemas de información, a través de las TIC. Hay que mirar qué pasó con estos profesionales, qué hay que mejorar en los currículos, qué cambios hay que hacer en los sistemas laborales. Hay que evaluar todos estos productos que generaron y hay que hacer investigación sobre esos respiradores que se inventaron, esas ideas y equipos de protección que nacieron rápidamente a través de la pandemia, esas cámaras de desinfección que propusieron muchas personas y que en sitios la desinfección y las fumigaciones masivas que se hicieron con diferentes tipos de químicos, pues hay que evaluarlo y todo esto hay que hacerlo a través de investigación. Yo creo que ahí está interesante puntos de vista y bueno, hay mucho que hablar, el tiempo lo dirá y muy bien estos recursos para la alianza Estado, Sociedad, Universidad.